En primer lugar, decir que este campo de comunicación-educación es un campo que no se puede entender si no es desde un punto de vista político-cultural. Es decir, es un campo que tiene que ver específicamente con pugnas históricas por el sentido de lo que es la comunicación en relación con la educación. No es un campo que haya nacido y que se haya desarrollado académicamente en principio, sino que es un campo que tiene que ver con políticas incluso continentales. Entonces me parece que es muy importante ubicar dónde nacen algunos problemas que hoy tenemos encarnados, podríamos decir. Hay como memorias encarnadas en nuestro cuerpo y tienen que ver con cómo se identificó en la modernidad a la educación, especialmente con un proceso que es el de escolarización, y cómo se identificó a la comunicación con unas nociones ligadas a la teoría de los contratos sociales. Es decir, generalmente estamos acostumbrados a mirar la educación solo circunscripta al ámbito escolar y la comunicación entendida como un acuerdo racional entre las personas. Y perdemos de vista una serie de cosas. Y esto lo tenemos tan en nuestro cuerpo que muchas veces se nos va sin quererlo, lo tenemos casi naturalizado. Y en ese sentido me parecía que era importante presentar cómo ocurrió esto en Argentina y fundamentalmente a partir del pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento, cómo Sarmiento interpreta la cultura toda con un propósito político, dividida en dos, digamos, la mira dicotómicamente, divide el campo social entre civilizados y bárbaros, y en función de eso Sarmiento está de algún modo presentando la idea de que hay un sector que son los bárbaros, que son objeto de pánico moral, que son una amenaza, que son una anomalía, y el secreto para construir hegemonía desde allí es que estos que están situados en el lugar de los bárbaros deseen ser civilizados. Entonces todo lo que se produjo allí alrededor de procesos que tuvieron que ver no solamente con la constitución del sistema educativo argentino, sino también con la organización de las instituciones modernas en Argentina. Por ejemplo, las instituciones ligadas al higienismo, al positivismo, la ciencia incluso, etc. Pero a mí me parece, y esto es parte del desarrollo que vamos a hacer a la tarde, que el punto central es el debate que se produce desde fines de los 40, de 1940 en adelante en América Latina, primero con la emergencia de la comunicación popular, ligada con las radios populares, con Radio Sutatensa a fines de los 40 y después las radios mineras en Bolivia, que son radios que están íntimamente ligadas con procesos de liberación. Entonces el crecimiento de cierta insurgencia revolucionaria de movimientos populares de liberación en América Latina hace que a fines de los 50, principios de los 60, el Departamento de Estado de los Estados Unidos produzca un proyecto continental que es la Alianza para el Progreso, emparentado con una serie de elementos de un pensamiento que es el que podemos llamar difusionismo desarrollista, y allá aparecen dos grandes modos de comprender la relación entre comunicación y educación. Habida cuenta que uno de los problemas centrales en disputa era qué se entendía por alfabetización. Entonces tenemos un modo que es el que llamamos comunicación popular y otro que es la comunicación para el desarrollo, que son dos paradigmas diversos. Incluso el lugar que ocupan los medios y las tecnologías en cada uno de ellos es diferente. Y después, bueno, en ese marco es donde se produce también con tanta claridad el pensamiento de Paulo Freire, tomando distancia del desarrollismo, criticándolo y también tomando muchos de los elementos que formaban parte de la historia de la comunicación y la educación popular. Y luego me parece que es muy importante situar qué ocurrió a partir de la dictadura en Argentina y de los procesos dictatoriales en América Latina, el neoliberalismo, cómo refiguraron el campo, cómo se ligaron tan fuertemente al tercer sector, adquirieron un lenguaje que tenía mucho que ver con los organismos de financiamiento y cómo a partir del 2002-2003 empieza a construirse, yo diría, una serie de políticas, una serie de iniciativas que tienen que ver con el reconocimiento de movimientos ligados a la lucha por el reconocimiento de identidades, a luchas que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, etcétera. Y esas políticas, que uno las podría sintetizar en comunicación-educación,
la política ligada a la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual y al Conectar Igualdad, principalmente, aunque hay otra serie de iniciativas políticas, refiguran este campo y permiten avalar la idea de que puede ser nuevamente, o puede ser, digamos, puede adquirir nuevos sentidos en este contexto, esa larga tradición de la comunicación y la educación popular. Es decir, con nuevas coordenadas, con nuevas relaciones, con nuevas articulaciones, pero de hecho estamos volviendo a pensar a la comunicación y la educación popular como la dimensión comunicacional y educativa del trabajo político liberador. Entonces me parece que eso es... Y bueno, y después en la ponencia lo que voy a hablar es de algunos nudos para pensar nuestras prácticas, nuestras investigaciones, para pensar qué significan hoy, que son, si mal no recuerdo, la tecnicidad, la experiencia, los saberes, el conocimiento, la subjetividad y la politicidad. Es decir, siempre teniendo en cuenta cómo todas estas cuestiones no son interrogaciones neutras, sino que están animadas por un sentido político.